Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para nosotros es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en FeTV, el canal de la misericordia, con otro programa más del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de entrar en materia, como siempre, vamos a invitarle a que colabore con la obra de FeTV. Recuerde que como siempre y cada programa recordamos que FeTV es de usted, de mí, es de la Iglesia y tiene el propósito fundamental de poder transmitir una verdadera programación que edifique, que ayude al hombre completo, cuerpo y alma, para que encuentre esa unión con Dios, ese equilibrio tan necesario. Pero para poder llegar a esa realidad y ayudar a tantas y tantas personas y familias en nuestro país y fuera de Panamá, es indispensable que nos empoderemos y hagamos parte de nosotros FeTV. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo le tengo 3 recomendaciones muy concretas. La primera, ver el aspecto de nuestra relación. No solo a través de Catequesis Viviente, sino a través de toda la programación. Es importante que estemos en sintonía. Recuerde que nadie ama lo que no conoce. Por lo tanto, le invitamos a que se nutra de toda la programación de FeTV. El segundo aspecto importante, recordemos la oración, indispensable para nuestra vida familiar, personal, comunitaria. Sin oración, poco podemos alcanzar en nuestro camino de fe. Y es importante que también oremos, no solo por nosotros, por nuestra familia, por el país, los gobernantes, sino por las obras de la Iglesia, para que el Señor las bendiga, las proteja, las haga fructificar, que es bien para nosotros. Cuando las obras de la Iglesia fructifican, el mayor beneficiado es el ser humano, el hombre, porque a través de ella entra la gracia de Dios y nos purifica, nos libera, nos hace crecer. Otro aspecto importante, como ustedes saben, el tercero es el aspecto material. Todos nosotros vivimos en este mundo, en esta vida terrena, y entre tanto tenemos necesidad de los bienes materiales. FeTV no es la excepción. Recordemos que tenemos gastos en cuanto a la planilla, de energía eléctrica, de comunicaciones, de agua, tenemos que pagar el mantenimiento, los equipos, tantas cosas que tenemos que cubrir a través de esta obra, que como ustedes saben es una ONG, es decir, es una organización sin fines de lucro. Entonces, por lo tanto, no tenemos interés de ganar dinero, sino de llevar el Evangelio. Pero para ello requerimos de cada católico que nos ve en este momento, que tome conciencia de que muchas otras personas requieren que la palabra de Dios le llegue. Y FeTV es un medio bueno y yo diría hasta indispensable para que esa palabra le llegue a todos los rincones de este país. Todo el que tiene señal de televisión puede o tiene la opción de encontrar una palabra que le edifique. ¿Cómo usted puede contribuir con FeTV desde el punto de vista material? Bueno, tiene las opciones de sus tarjetas, Visa, Clave o Mastercard. Usted sabe que usted puede, a través de esas tarjetas, donarnos. También tenemos cuentas en 3 bancos muy concretos: Global Bank, Banco Nacional y Banco General. En todos ellos, Fundación para Educación en Televisión es el nombre de la cuenta. Fundación para Educación en Televisión. Simplemente pregunte por ello y ahí definitivamente va a encontrar nuestra cuenta. Puede hacerlo a través de banca en línea o presencialmente. Aparte de eso, como ustedes saben, el Banco Nacional, no tengo que explicarlo, tiene sucursal a lo largo y ancho de nuestro país, en las cabeceras de provincia. El Banco General tiene una aplicación interesante que ya todos ustedes conocen, Yapi. Yapi, que se ha hecho muy popular incluso en los pequeños comercios y que nos permite a nosotros a través de un número de teléfono poder hacer una transacción y transmitir bienes a otra persona, a otro negocio. Bueno, en FeTV se puede hacer a través del directorio, no un número de teléfono. Usted busca en el directorio, ahí a la mano derecha arriba aparece directorio, ahí busca y ahí va a aparecer FeTV 05 y ahí usted puede hacer su donación. Recuerde que cualquier medio que usted utilice, es importante que sepa que no es el tamaño de su donación, sino el corazón con que usted lo pone, porque
muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que la obra siga adelante. Así que nunca se detenga pensando, yo no tengo mucho dinero para dar. No, dé lo que su corazón le dicte, lo que su bolsillo le alcance, y eso es más que suficiente para que la obra pueda continuar. Dicho esto, hermanos, vamos a iniciar ya propiamente en materia. Vamos a comentar el catecismo y estamos hablando de Jesús. Estos últimos programas hemos estado hablando de Jesús y en esta ocasión vamos a hablar de un aspecto, Jesús y la ley. En estos programas hemos estado tratando el tema de Jesús relacionado a algunas cosas. En particular, en el programa pasado, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de la actitud de Jesús con algunos de sus contemporáneos. Ahora vamos a hablar de Jesús y la ley. ¿Qué relación tiene Jesús con la ley? Y para ello vamos a pedirle a nuestro señor director que por favor nos ponga el primer numeral del catecismo. Numeral 577. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. Y va a citar ahora el texto, el catecismo de Mateo 5, del 17 al 19, que dice así: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Bueno, aquí tenemos que hacer definitivamente una aclaración. Muchas personas cometemos el error de pensar de que Jesús vino a abolir el Nuevo Testamento, que Jesús vino a cambiarlo todo. Y no, lo que tenemos que ver es que se dio un proceso de maduración. Y vamos, a mí me gusta poner un ejemplo para poder ilustrar esto, que tal vez se pueda comprender un poco más fácil. Es como las etapas del conocimiento. Recuerde que, por ejemplo, cuando nosotros nos enseñaron matemática, empezando por la aritmética, ¿cómo empezaron a hablar? De conjuntos. Decían de que aquí en este conjunto hay 3 manzanas, en este otro conjunto hay 2 manzanas, no hablaban de eso. Después hablaron de la unión de conjuntos y ponían 3 más 2 manzanas, ¿cuántas manzanas al final? Y así nos fueron enseñando el concepto de cantidades, números, después de suma o adición. Después empezamos a contar con los dedos, después pasamos a las operaciones, diríamos, mentales. Aprendimos las tablas de multiplicar, aprendimos a dividir, después aprendimos que habían números en fracciones o quebrados, como le llamaban otros, y después cuando pasamos a los primeros años de secundaria empezaron a decirnos que ya no solo eran los números, sino que había incógnitas y nos dieron álgebra, y después avanzamos un poco más y nos hablaron de trigonometría, y después avanzamos un poco más y nos hablaron de límite y nos hablaron de los conceptos de, diríamos, de funciones, y después avanzamos un poco más y nos hablaron de derivada y después hablaron de integrales, y tal vez aquí me pasé un poco porque los que no estudiaron ingeniería, no de esto le estoy hablando en chino. Pero lo que sí sabemos es que hay un proceso. Entonces imagínense que a un niño, por ejemplo, usted le hable de que hay números negativos, o que usted le hable de que hay números imaginarios, o que usted le hable que hay incógnitas. Entonces, posiblemente no tiene sentido en ese momento hablarle de eso. En ese momento estábamos para enseñarle la adición, para enseñarle la suma. Eso es lo importante. Inclusive, por ejemplo, hay momentos en la matemática donde nos dicen que, por ejemplo, 3, ¿no?, menos 5 no se puede. ¿Cómo usted a 3 le va a quedar 5? Y le dicen, no se puede. Pero cuando avanzan unos escaños de matemáticas le dicen, sí se puede, queda menos 2. Entonces, ahí vemos que efectivamente sí hay un proceso de conocimiento que va creciendo. Entonces, no es que los conceptos aritméticos que nos dieron eran falsos o no eran correctos o nos mintieron, sino que simplemente estábamos desarrollando el conocimiento y eran ciertos
pero había una amplitud mayor en la matemática, en el conocimiento y demás. Entonces, no nos mintieron, pero era una primera etapa. Algo parecido ocurre con la ley. Con la ley de Moisés ocurre que Dios no nos dijo una ley que no era correcta, ni nos dijo falsedades, sino que era una etapa en la alianza, una etapa en el pueblo de Dios, una etapa en el camino de encontrar ya una revelación más profunda. Entonces, la esencia o el espíritu de lo que se llama el espíritu de la ley. ¿Qué significa el espíritu de la ley? Fundamentalmente significa que el legislador o aquel que promulga la ley tiene una intención, quiere que se dé algo. Entonces, efectivamente, una ley puede ser interpretada incorrectamente o correctamente. Puede tratarse incluso de una manera que no busca el espíritu de la ley. Entonces, el espíritu de la ley, el espíritu que Dios impuso en la ley, era fundamentalmente que el hombre se acercara a Dios y también a su prójimo. Y que también poco a poco fuera teniendo sentido de lo sagrado y tantas otras cosas. Entonces, en un escaño, la ley fue como el pedagogo, dice San Pablo, fue el que fue llevando al pueblo en un crecimiento del sentido de lo sagrado de Dios, de lo importante de la relación con Dios, de lo importante del culto a Dios, de lo importante del respeto a las cosas de Dios, en ese sentido de entrega a Dios y también conciencia del prójimo. Ustedes verán en el Antiguo Testamento los profetas una y otra vez fustigando la falta de amor, respeto o el abuso que se hace con unos con otros, sobre todo con los más débiles. Entonces sí, fue un camino. Y Jesucristo entonces viene a decir, la ley no era mala, ni la ley vino a cambiar nada, sino a buscar elevar al hombre. Entonces Jesucristo dice, viene, la ley, el espíritu, la esencia, la sustancia, que ya en esta etapa de la revelación ustedes son capaces de comprender, de entender, entonces la trae Jesucristo. Entonces viene a darnos como el sustrato, como la esencia, como cuando entonces se pueden pensar en un lagar. Entonces se ponen muchas uvas. Entonces, antiguamente, ¿qué se pasaba? Se pisaban, otro podía pasar como una especie de molino, pero lo importante es que se extraía un jugo, una cantidad de jugo. Entonces se puede imaginar cuántas uvas hay que exprimir para llenar una botella de jugo de uva o un futuro vino. Muchas. Bueno, al final se obtiene la sustancia de todas esas uvas a través de ese jugo básico. Bueno, Jesucristo viene a hacer en esta analogía eso mismo. Vino a sacar el jugo, la esencia, lo más importante de la ley, viene a enseñarlo Jesucristo. Entonces Jesucristo viene a decir, no es que la ley era mala, sino que posiblemente la interpretaron mal, no tenían el espíritu, no sabían, entonces la esencia es esta. Y eso es lo que Él nos regala en el Sermón de la Montaña, importante para todos nosotros, para que entremos en conciencia de que efectivamente no se quería abolir la ley, sino darle pleno cumplimiento, que es lo que Jesucristo nos manifiesta. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente numeral del catecismo para que podamos seguir comentando. Numeral 578 del Catecismo de la Iglesia Católica. Miren lo que nos dice el numeral. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley, cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente, Juan 8:46. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad sin violar el menor de sus preceptos. Juan 7:19, Hechos 13:38 al 41 o Hechos 15:10. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye en todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Santiago 2:10, Gálatas 3:10, Gálatas 5:3. Bueno, Jesucristo aquí nos viene a mostrar, a especificar o el catecismo, de que Él cumple la ley, porque el fundamento de la ley, ¿cuál es? Jesucristo nos lo enseñó, nos dijo,
¿Cuál es la esencia de la ley? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Esa es la esencia. Entonces Jesucristo efectivamente cumplió con la ley, porque Él, más nadie que Él, amaba a su Padre Celestial. Entonces, vamos a hacer el primer cambio del programa y después continuamos con este interesante tema, que es la relación de Jesús con la ley, sobre todo en su cumplimiento. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvimos hablando en el segmento anterior acerca de cómo Jesús cumplía perfectamente la ley. Y hablábamos nosotros de la esencia que Él mismo nos enseñó. Y muchas veces nosotros nos quedamos en los preceptos, en las cosas. Pónganse a pensar, vamos a poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos un poco familiares, ¿no? Póngase a pensar un momento en esto, ¿no? En esto. Piense en que de repente un hombre y una mujer son esposos, se llaman porque se casaron, pero el hombre empieza a darle cosas, pero de manera automática, no con amor, sino simplemente para cumplir. Hasta las mujeres se perciben, las mujeres son muy perceptivas, se da cuenta que este hombre me trae estas flores o este chocolate o lo que sea que le traiga, pero como que no tiene el interés de agradarme, sino que para cumplir, no para ver qué pasa. Entonces, ese sí, dirá usted, ¿está dándole regalo? Sí. ¿Hizo el gasto? Sí. Pero realmente para que el regalo tenga sentido tiene que darse con amor. Algo parecido que ocurría con los preceptos que muchas veces el pueblo de Israel realizaba. Cumplía, sí, posiblemente, o una parte, pero no lo hacían con amor. No lo hacían para agradar a Dios, lo hacían para cumplir y punto. Ya te cumplí, como un negocio, como un trabajador que le dice al jefe, donde no hay una relación de amor, simplemente de negocio, y dice, ya trabajé, págame. O viceversa, el patrón dice, aquí está tu plata y no pidas de mi parte agradecimiento ni reconocimiento, nada, confórmate con tu salario. Entonces, esa relación impersonal, muchas veces esa transacción es la que se daba entre el pueblo de Israel, la gente, la mayoría de la gente, y Dios. Entonces creían, ya te cumplí estos preceptos, entonces ya yo hice la parte de mi acuerdo, así que tú tienes que estar bien conmigo. Entonces, ese era el ingrediente importante que Jesús hacía ver que le faltaba, ¿no? El otro ejemplo que puedo ilustrar para hablar de este cumplimiento perfecto de Jesús versus el otro cumplimiento, aparte de que, como dice el catecismo, el pueblo nunca pudo cumplir todo, pero al margen de eso, lo más esencial era efectivamente hacer las cosas por amor. Pónganse a pensar otro ejemplo. Imagínense una mamá, ¿no? Digamos una mamá soltera, como pongo yo el ejemplo. Una mamá soltera y digamos que esa mamá tiene 3 hijos, adolescentes, no muy grandes. La mamá se queda todo el día trabajando, ¿no? Todo el día trabajando, muy duro, y cuando llega a la casa, usted se puede imaginar, ¿no? 3 hijos varones, encuentra la casa, es un desastre, llena de sucia, nadie cocinó, nadie fregó, nadie arregló, es más, desordenaron más. La mamá cuando llega se frustra, se cansa y empieza un regaño, ¿no? Un regaño como saben hacer las mamás, de larga duración. Los hijos al día siguiente, después de tanto regaño que le dio su mamá, empiezan a hacer las cosas, pero probablemente ya no las hacen porque aman a la mamá, sino porque no quieren escuchar ese regaño de nuevo. Ya no quiero, no, ¿tú quieres escuchar a mi mamá? No, vamos a hacer las cosas, pero sí están cumpliendo. Diremos que no son malos hijos, pero no lo están haciendo por amor, están haciendo por temor al castigo o por cumplir. Sin embargo, pongamos estos mismos hijos que en un momento tomen conciencia, oye, mi madre tanto que se sacrifica, que trabaja, que se esfuerza, está sola, nuestro deber es ayudarle y no solo eso, tenemos que
recompensarle, hacerla feliz, porque qué tanto que ha trabajado por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a agradarle? Y hacerlo por amor, para que mi mamá sacarle al menos una sonrisa de nuestra satisfacción. Entonces, estos hijos han cambiado, han tomado conciencia y hacen las cosas por amor a la madre, no para evitar el regaño. Entonces, ahí viene un avance. Entonces, esa es la diferencia entre cumplir por miedo al castigo o por cumplimiento, o hacer las cosas por amor. Entonces, Jesucristo vino a hablarnos de eso, de amar a Dios en realidad y hacer las cosas por amor. Por eso era la plenitud de la ley, era más allá de la ley. Por eso Jesucristo lo cumplió en plenitud, porque amaba en plenitud a su Padre y cumplía hasta el mínimo detalle su voluntad, porque su alegría, ¿cuál era? La alegría de Jesús, agradar al Padre. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir nosotros y es el cumplimiento de la plenitud de la ley. Vamos a seguir con el siguiente numeral del catecismo, señor director, para que podamos continuar explicando. ...579... Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo. Romanos 10:2, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, Mateo 15, del 3 al 7, Lucas 11, del 39 al 54, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo, en lugar de todos los pecadores. Isaías 53:11, Hebreo 9:15. Bueno, aquí hay dos conceptos importantes que debemos destacar. Tres: el celo por la ley, una casuística hipócrita y el cumplimiento en plenitud, que era la preparación para la venida de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? El primer punto está en que efectivamente la ley fue interpretada por el pueblo como un contrato y que efectivamente entonces en ese contrato había cláusulas y entonces se veía estas cláusulas como un medio para que Dios va a cumplir su parte si yo cumplo mi parte. Pero a partir de ahí entramos en el concepto efectivamente de impersonal. Entonces imagínense dos abogados que representan dos compañías, que entonces ya ese concepto de que vamos a hacer un acuerdo, un apretón de mano, vamos a buscar mutuo beneficio, vamos a ayudarnos los dos, ya pasó. Ahora tenemos un contrato y vamos a buscar la minucia de la ley, el aspecto más importante. Estos dos abogados ya no es personal, no hay sentimiento, sino que hay que ganar, hay que buscar el mayor beneficio y hay que cumplir al máximo. Lo importante es la letra de la ley, lo importante es el concepto para que podamos, digamos, sin salir de la ley, pero como dije, ya no, el espíritu no importa. Cuidado que la materialidad y la letra de la ley era lo más importante. Entonces, ahí se pierde lo que llamábamos el espíritu, como cuando pasa dos contratos en dos compañías que los dos dueños pudieron haber sido amigos y se dan la mano y se ayudan mutuamente, pero cuando interviene del punto de vista legalista, ya no importa esa amistad, ahora vamos a la letra de la ley y cada uno va a argumentar en función de eso para ver qué beneficio saca. Algo parecido ocurría con el pueblo de Israel, con Dios. Entonces se fueron a la letra y a la ley, al legalismo para ver y cumplir todo para que la contraparte, ya vean a Dios no como el Padre, sino como la contraparte con la que yo llego a negociar. El otro aspecto, la casuística hipócrita. Bueno, esa casuística es como el estudio, ¿no? El estudio de las, diríamos, de las consecuencias de un mandamiento. Y se iba estudiando todos los posibles casos, las posibles situaciones para ver cuándo se cumplía, cuándo no se cumplía. Pero ¿por qué era hipócrita? Porque aquí en este caso lo importante, llegaba un momento que lo importante era la forma y no el fondo. Es decir, por ejemplo, lo que Jesucristo habló, para que veamos un ejemplo en el Evangelio. Hombre, Jesucristo, hay un hombre enfermo, Jesucristo lo sana y dice que no se puede hacer en sábado, porque Dios... Entonces Jesucristo dijo, pero ustedes, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo que un hijo de Abraham es liberado de una situación que lo oprimía y ustedes dicen que lo importante es cumplir el sábado? O
sea, se perdieron el sentido. Y después le dice, para aunar, ¿quién de ustedes no desata su animal para llevarlo a beber en sábado? Llegaron a tal tosudez que eso sí era bueno, sí eso era permitido, pero ayudar o curar o sanar en sábado no. Entonces ahí vemos que llegaba el momento de una casuística que ya no importaba. Ya la misericordia, entonces Jesucristo tuvo que decirle, miren lo que está escrito, misericordia quiero, no sacrificios. Entonces, realmente el punto estaba de que ya el Dios, inclusive el mismo hombre, ya no era el centro, era la letra de la ley. Había que cumplir todos los pasos, los procesos, la forma, aunque inclusive podemos caer en el absurdo o perjudicar al prójimo. Y finalmente el aspecto de que Jesucristo, de hecho, por ejemplo, podemos ver con un diálogo que Jesucristo tuvo con un fariseo cuando Jesucristo le llegó a decir, no estás lejos del reino de los cielos, porque le dijo, es cierto, maestro, que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como uno mismo, vale más que todos los sacrificios. Entonces, ¿esto qué significa? No estás lejos del reino de los cielos. Entonces, sí, este fariseo sí había alcanzado a entender cuál era el propósito de la ley y hacia dónde Dios nos quería llevar. Y entonces sí estaba preparado para aceptar el reino de los cielos de la mejor manera. Entonces era importante esto, ¿no? Importante para que veamos todo este concepto y porque en algunos momentos parecía que Jesús era muy duro con este grupo de los fariseos, porque llegaban, algunos de ellos obviamente llegaban a la irracionalidad. Vamos a poner el siguiente numeral, señor director, para que podamos seguir comentando el catecismo. Muy bien, estamos en el numeral 580. Dice así, el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona de Hijo, Gálatas 4:4. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Jeremías 31:33. Del siervo quien para aportar fielmente derecho, Isaías 42:3, se ha convertido en la alianza del pueblo, Isaías 42:6. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, Gálatas 3:13, en la que había incurrido los que no practicaban todos los preceptos de la ley, Gálatas 3:10, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, Hebreos 9:15. Bueno, aquí en esta parte del catecismo se nos hace un desarrollo no solo del cumplimiento de la ley del Señor, porque por eso se hace el Cordero perfecto, sin mancha ni defecto, porque Él realmente cumplió toda la ley y por lo tanto, por ser totalmente inocente, sin pecado, se permitió que fuera el verdadero Cordero que llevara las transgresiones de la ley de la antigua alianza y por supuesto las nuestras, pero en este caso estamos hablando de la antigua alianza, para liberar al pueblo del yugo de la ley. Y entonces, ¿por qué? Porque ya la ley, como habían prometido los profetas, ya no iba a estar en una tabla, sino que iba a estar marcado en el corazón. Y ese corazón de piedra, como dicen los profetas, iba a ser cambiado por un corazón de carne. El Espíritu Santo venía sobre nosotros, viene a cubrirnos, viene a darnos la fuerza que viene de lo alto, para que podamos entonces ya cumplir, ya no con la ley, sino con más allá de la ley. Lo que San Pablo dice, la plenitud, vamos a estar por encima de la ley. Jesucristo nos enseñó a estar más allá de la ley. Entonces, él ponía el ejemplo, ¿no? San Pablo decía que para los que aman, ya la ley viene a ser efectivamente ya el amor. Y el amor está por encima de la ley, porque todo el que ama cumple la ley y más. Entonces, a partir de ahí, esa gracia es la que viene a nosotros a permitirnos cumplir con plenitud, que es lo que viene a darnos Dios en el corazón. Entonces ya lo importante no son los preceptos, lo importante es nuestra relación con Dios. Entonces todos los preceptos, todas las cosas que vivimos se tienen que hacer en función de nuestro amor o del amor que Dios infunde en nuestro corazón para amarle, para esforzarnos para amarle. Entonces, por eso en la nueva alianza sí hay preceptos, sí hay reglas, sí hay formas, pero todo tiene sentido en pro de eso. Cuando nos quedamos solo con la forma,
caemos en el fariseísmo, en la hipocresía. Queremos la forma, pero no amamos a Dios o no amamos al prójimo. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa del programa y después, en la segunda parte, vamos a ver nuestro reportaje con Monseñor José Ignacio Munilla, que va a comentar sobre este aspecto, pero a través del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa, Catequesis Viviente. Estamos en la parte final del programa y ahora vamos a proceder a que veamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica comentado por José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, sobre este tema que estamos abordando, sobre Jesús y la ley. Número 114 del compendio del Catecismo. ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Bueno, ¿cuál es la forma de relacionarse de Jesús con la ley de Israel? Fijaros, hay un texto clave que está en el capítulo 5 de San Mateo. Es el capítulo en el que Jesús promulga el sermón de las bienaventuranzas. El sermón de las bienaventuranzas está en un contexto en el que se está evocando a Moisés. Moisés sube al monte Sinaí y en el Sinaí recibe las tablas de la ley. Jesús sube a la montaña de las bienaventuranzas y allí él promulga, a diferencia de Moisés, es que recibe la ley, es Jesús el que promulga la nueva ley. Se le ha llamado el nuevo Moisés, el nuevo Moisés que en las bienaventuranzas nos han dado la nueva ley. Pero sería una equivocación si alguien pensase que las bienaventuranzas de Jesús están sustituyendo a los 10 mandamientos de Moisés. No es así. Muy lejos de la realidad. De hecho, en el capítulo 5 de San Mateo, justo después de haber proclamado las bienaventuranzas, dice a partir del versículo 17, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deja de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, fijaros, si esto es así, si esto está dicho justo cuando Jesús ha proclamado como el nuevo Moisés las bienaventuranzas, sería una lectura errónea, la que a veces pues hemos escuchado de que Jesús viene a romper con el Antiguo Testamento, y como si el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento no tuviese nada que ver, está derogando todo lo prescrito en el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es distinto del Dios del Antiguo Testamento. Eso supongo que más de uno lo hemos oído, ¿o no es cierto? Con mucha frecuencia se ha escuchado tal cosa. El Dios del Nuevo Testamento es bien diferente del Antiguo Testamento. Eso es una simplificación, es una caricatura contraria a la verdad de Jesucristo, en la que Él insiste que Él no ha venido a derogar, sino que ha venido a dar cumplimiento, ha venido a interpretar adecuadamente el Antiguo Testamento, la ley de Israel, que había sido, con el paso de los años, pues por muchos sectores de Israel, había sido interpretada equivocadamente.
Por eso Jesús primeramente está perfeccionando la ley. Es verdad que hay palabras de Jesús que perfeccionan la ley. Por ejemplo, cuando dice, hasta ahora se os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, al que te pegue en una mejilla, ponle en la otra. Es decir, en cierto sentido Jesús perfecciona la ley, pero además, sobre todo, le da su interpretación más profunda, su interpretación definitiva. Porque la ley no solo tiene una letra, tiene también un espíritu. Y comprender bien la ley no solo es comprender la literalidad de la ley, sino comprender el espíritu de la ley. Cuando uno pretende ser cumplidor de la letra sin tener el espíritu de la ley, puede deformar la ley misma. Por eso Jesús viene a dar el auténtico espíritu con el que interpretar la ley. Por ejemplo, el caso que alguna vez ya hemos referido de cómo entender la pureza legal, porque en el mundo judío pues se había ido entendiendo la pureza como algo exterior al hombre, algo exterior, muy ligado a esa concepción de limpiezas rituales que sí habían sido promulgadas en el Antiguo Testamento, pero que eran una imagen, una metáfora de lo que Dios pretendía de nuestro corazón. La limpieza ritual del exterior solo tenía sentido si iba enfocada a la limpieza del corazón, y Jesús va dando la auténtica interpretación y sentido de la ley. Por eso Jesús, él se manifiesta como legislador. ¿Quién es este que es capaz de completar la ley de Moisés? Hasta ahora se os ha dicho, pero yo os digo. Sí, él se presenta como legislador, pero no un legislador que se atreve a incumplir la ley, no, sino que es el primero en cumplirla. Jesús es el más fiel cumplidor de la ley. No ha habido nadie que haya cumplido la ley plenamente, solo Jesús. Solo Jesús ha sido el pleno cumplidor de la ley, porque la ley no es otra cosa que la voluntad del Padre. Más aún, dice este punto 114 del Catecismo, del compendio del Catecismo, ¿no? Incluso en su forma de redimirnos, en su forma de entregar su vida por nosotros, en su muerte expiatoria, hay un texto, ¿no?, que es de Hebreos 9:15, en la manera de explicar cómo hemos sido redimidos, dice, Él entregó su vida para redimir las transgresiones cometidas por todos los hombres contra la alianza de Dios, contra la ley de Dios. Nosotros hemos transgredido. El pueblo de Israel había transgredido la ley de Dios. Bueno, pues Él muere para, con su muerte, redimir la infidelidad de todos los hombres a la primera alianza de Dios. Este es Jesús, el más fiel cumplidor de la ley, al mismo tiempo que es el legislador de Israel, al mismo tiempo que es el que muere y entrega su vida para que podamos ser fieles al cumplimiento de la ley, y el que nos revela sobre todo el espíritu de la ley, que da vida a la letra, porque la letra sin el espíritu no tiene vida, y Jesús nos ayuda a entender que la ley de Dios no es otra cosa que la voluntad amorosa de Dios hacia todos nosotros. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado este excelente reportaje de José Ignacio Munilla, vamos a continuar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos quedan 2 numerales para comentar. Vamos ahora al numeral 581. Vamos a pedir al señor director que nos ponga el siguiente numeral. Muy bien, numeral 581. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Juan 11:28, Juan 3:2, Mateo 22:23 al 24, Mateo 22 al 34 al 36. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, Mateo 12:5, Mateo 9:12, Marcos 2:23 al 27, Lucas 6 del 6 al 9 y Juan 7 del 22 al 23. Pero al mismo tiempo, Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 28 al 29. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de la bienaventuranza. Mateo 5 al 1. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, Mateo 5 del 33 al 34, con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas, Marcos 7, 8, de los fariseos que anulaban la palabra de Dios, Marcos 7, 13. Bueno, hermanos, ¿qué les parece? Aquí hay varios conceptos que debemos desarrollar. El primero, efectivamente, la autoridad de Cristo, como lo presenta el catecismo usando varias figuras. El mismo Dios que le habló a Moisés en la zarza, que le habló en Sinaí, que le dio la tabla, es el mismo Dios que habla en el monte a través del sermón. Entonces es Dios hecho hombre que habla. Es la misma palabra, el verbo, el que nos da la interpretación correcta, lo que Dios quiso decir con la ley. Por eso no enseñaba como enseña el fariseo o como enseñamos nosotros, los catequistas o incluso el sacerdote, el obispo o el papa, que nosotros somos intérpretes o transmisores de una enseñanza ya dada. Él no, él decía su palabra era la autoridad, enseñaba con autoridad, su palabra era la autoridad. Entonces, sí, efectivamente, aquí vemos la autoridad de Cristo. Y el otro aspecto también importante que nos presenta es cómo Él va, no solo haciendo la interpretación correcta. Por ejemplo, eso lo vamos a encontrar y recomendamos el capítulo 5, 6, 7 del Evangelio según Mateo, donde aparece el Sermón de la Montaña, cómo Jesús va interpretando la manera correcta o la plenitud de la ley, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo en algún aspecto llegó a decir de que, por ejemplo, que se dijo en un momento que había que amar a sus amigos y aborrecer a los enemigos. Entonces, o la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Y Jesucristo vino y enseñó de que no, que había que tener perdón a los enemigos, amor al prójimo, orar por los perseguidores. Entonces era una total novedad y una total profundización. De hecho, Jesucristo en algún momento llegó a decir que se hicieron concesiones en el pasado que no era el plan original de Dios. Por ejemplo, en el caso del divorcio, el famoso libelo de repudio que se concedía a través de la ley. Moisés dice, eso Moisés se lo concedió a ustedes por la dureza de su corazón, pero al principio el plan de Dios no era así. Es una unión inquebrantable, sino solo por la muerte, a través del matrimonio. Es decir, la plenitud de la nueva alianza nos enseña que la unión entre un hombre y una mujer a través de un sacramento es para siempre, es decir, del punto de vista de la vida terrena, es decir, se lo separa solo la muerte. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se dio una concesión que Jesús corrige. Eso solo para dar algunos ejemplos de cómo Jesús interpretó la ley. También dejó claro de que se daban otras situaciones irregulares donde se cambiaba la ley de Dios o la enseñanza de Dios por preceptos. Entonces, Jesucristo muestra algunos ejemplos donde, por ejemplo, cuando se dice que si uno juraba por el altar, no estaba obligado, pero si juraba por la ofrenda, sí estaba obligado. Entonces dijo, ¿qué es más importante, el altar que santifica la ofrenda o la ofrenda? Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo se mezclaba el materialismo, por ejemplo, ¿no? Y podríamos citar otros ejemplos, pero no tenemos tiempo ahora, pero era para dar cómo se podía perder el sentido, ¿no? Por ejemplo, si usted dice, todo lo que tengo para dar ayuda a mis padres, lo declaro corbán, es decir, lo declaro ofrenda a Dios, entonces ya mis padres se van a quedar desprotegidos porque yo lo ofrecí. Entonces dice, ¿cómo vas a hacer eso si
el mandamiento de Dios va primero, ¿no? Honrar a padre y a madre para que tener una larga vida en la tierra. Entonces, un precepto menor puesto por hombre a una interpretación violentaba un mandamiento de Dios. Bueno, dicho esto, vamos al último numeral del catecismo para que podamos cerrar el ciclo de lo que estamos hablando de la relación de Jesús con la ley. Por favor, señor director. Numeral 582. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico. Gálatas 3:24. Por medio de una interpretación divina, todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerlo impuro. Así declara puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas. Marcos 7:18-21. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaban. Juan 5, 36, 10:25, 37 al 38, 12, 37. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos, Mateo 2, 25 al 27, Juan 7, 22 al 24, que el descanso del sábado no se quebrantaba por el servicio de Dios. Mateo 12, 5, Números 28, 9, o al prójimo, Lucas 13, del 15 al 16, o Lucas 14, del 3 al 4, que realizaban sus curaciones. Bueno, aquí podríamos nosotros efectivamente redondear lo que hemos estado hablando. Al final, podríamos nosotros resumir en el concepto en lo que estamos hablando, que lo fundamental es Jesús nos enseña el amor a Dios y al prójimo, y que hay que hacerlo de corazón. Por eso Jesús hablaba de que no eran las formalidades, no era el alimento lo que hacía impuro al hombre, sino lo que salía del corazón, que es lo que abunda, lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón. Entonces Jesús vino, como le dijo a la samaritana, vendrá el día que ya no será importante si adoras aquí o adoras allá. Lo importante es adorar en espíritu y en verdad. Entonces Jesús viene a mostrarnos que el camino para con Dios es el hombre integral. No el corazón visto como la emoción o el sentimiento, sino el hombre integral entregándose verdaderamente a Dios. Y que ya todo lo que hace, si puede haber efectivamente, como en todo, como decíamos, que puede haber reglas, normas, formas, todo lo que queramos, como de hecho hay en nuestra iglesia, pero todo tiene que ser enfocado a amar a Dios y a amar al prójimo. Entonces, cualquier cosa que no vaya en ese sentido puede caer o en una ley vacía o simple y llanamente, como dicen los fariseos, decía el catecismo de los fariseos, casuística hipócrita, es decir, cumplir pero no irme a la esencia. Así que tengamos mucho cuidado ya para ir cerrando el programa, tengamos mucho cuidado con caer en ese aspecto del cumplir. ¿Es importante cumplir? Sí. Es importante cumplir con las normas de la iglesia, es importante cumplir con la palabra de Dios, es importante cumplir con los preceptos que sabemos que debemos cumplir, pero tiene que tener una esencia, que es por amor a Dios y al prójimo. Cuando perdemos esa esencia, todo se convierte en un simple cumplimiento, un trato comercial que no tiene nada de espíritu. Entonces, el Espíritu Santo viene a transformar nuestros corazones para que hagamos como aquellos, y cierro con esto, igual que el ejemplo que dije, como aquellos hijos que hacen las cosas ya no para evitar el regaño, ya no para ganar mérito o aplauso o para cumplir, sino por amor a su madre. De la misma manera nosotros debemos hacer las cosas ni para cumplir, ni para evitar el castigo, ni para ganar méritos, sino por amor a Dios. Entonces, ¿cuál es mi satisfacción? Amar a Dios y sentir que lo estoy complaciendo, que estoy dándole lo que Él se merece. Esa es mi alegría, entonces mi espiritualidad es sana, es verdadera. Ha sido un verdadero privilegio, hermanos, haber podido compartir otro programa más de Catequesis Viviente. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas.
Le invitamos a que nos sintonice nuevamente aquí en FETV, en otro programa más, donde comentaremos el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre tanto, quédese con nosotros, que sigue la programación de FETV con algo interesante, edificante y bueno para todos nosotros. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.